Hola, buenos días. Bienvenidos a todos al webinar Término de Giro. Este webinar es traído a ustedes por Informat, más de 45 años, entregando soluciones financiero-contables a las pequeñas y medianas empresas y sus productos Wigo Software Contable e INET ERP. Y hoy junto a EPCM Capacitaciones, aquí les voy a dejar cómo realizar una pregunta en Microsoft Teams. Hacen clic en el símbolo de interrogación y contestaremos sus dudas al final de la sesión. Hoy nos acompaña Patti Carrasco Messenger, directora ejecutiva y fundadora de EPCM. Hola Patti, ¿estás por ahí? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? ¿Me ves? Sí, te veo, todo bien. Hola, Ahora, hola. si quieres, Perfecto. puedes poner tu presentación. Muy bien. Aquí vamos. Vamos. Ya, ahí estamos. ¿Se ve? Se ve, perfecto. Perfecto, súper. ¿Ya? Ya. Bueno, ok. Muy buenos días a todos. Agradezco la inscripción. Hay harta gente conectada. Me parece que esto no iba a tener tanta atención, pero el término de giro en realidad es un tema que generalmente sí nos inquieta. Bueno, agradecida de Informatus Vigo por haberme invitado a este seminario y por lo tanto te agradezco, Erika, esta invitación. Vamos entonces a poder compartir esta charla, este seminario sobre el término de giro. Vamos a ir viendo aquí. Permíteme un segundito. ¿Todo se ve bien, Erika? ¿Está bien ahí todo? Perfectamente. Perfecto, ya, vale. Ok, chiquillas, colegas y colegas. Quizás no todos sean colegas porque como estaba esto de alguna manera público, pero bueno, aquí vamos a tratar de explicar todo esto de tal manera que podamos hacerlo un poco más fácil, esto que de repente posponemos, ¿cierto? Es un trámite en general que a los colegas en general nos da un poquito lata. O sea, yo diría que como que lo posponemos. Sin embargo, hay que terminarlo. O sea, generalmente el cliente cuando ya cesó sus actividades es necesario terminarlo, de lo contrario ahí va a ser un cacho para cada uno de nosotros. Por lo tanto, vamos a presentar esto visto desde este punto de vista. Vamos aquí a compartir opciones del puntero para ir mostrando. Entonces, vamos a hacer una descripción de lo que es el término de giro y los tipos del término de giro que hay. Vamos a hablar sobre las formalidades, plazo que se deben considerar, la documentación a presentar, impuestos que se deben pagar, ¿cierto? Porque no solo se tiene que pagar el impuesto del término de giro, sino que hay otros impuestos que hay que analizar. Y luego la determinación de la base imponible y vamos a ver el formulario 22, cómo es que llegamos al formulario y cuáles son cómo hay que llenarlos, ¿ya? Sin embargo, cuando estamos pensando en un término de giro, necesitamos hacernos estos cuestionamientos, como preguntarnos, ¿qué pasa? Puede ser nuestro cliente, ¿cierto? O puede ser un cliente que nos llega solo para el término de giro. Cuando es nuestro cliente nosotros conocemos, pero sin embargo son temas que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el régimen tributario del contribuyente, cierto? Revisar el cese de la actividad, o sea, significa cuándo dejó de tener acciones económicas, digamos, es decir, cuándo cesó las actividades económicas, ¿cierto? Independientemente que nosotros hayamos presentado los formularios 29 sin movimiento a posterior o con arrastres típicos que son como los de los créditos fiscales. ¿Cuál sería la reforma tributaria a considerar? O sea, eso significa que si tenemos un término de giro al cual
le fuimos presentando formularios 29, ¿cierto?, a la fecha, pero su cese de la actividad económica terminó en el año 2018, por ejemplo. Igualmente, nosotros debiéramos presentar el término de giro a la fecha del último formulario 29, aunque de alguna manera las actividades económicas fueron ya cesadas. Entonces, en ese caso, esa es una opción, ¿cierto? Y la otra opción es que no hayamos presentado el formulario 29 y entonces tenemos que hacer un término de giro como retroactivo. Y eso significa, cuando hablamos de esto, de cuál sería la reforma tributaria a considerar, es porque, claro, o sea, si vamos a hacer un término de giro al año 2018, no vamos a poder regirnos sobre lo que hoy día dicen la normativa, sino que lo que decía, según la ley 20.899 y la 20.780, ¿cierto? Luego, elegir u organizar la fecha más adecuada para el término de giro. Claro, esto se refiere un poco a que al cerrar nuestro proceso, cómo está nuestro activo realizable, por ejemplo, cómo está el activo fijo. Tenemos algunas situaciones tributarias pendientes, como por ejemplo haber solicitado el crédito al 27 bis, ejemplo. Existen mercaderías no vendidas respecto del activo realizable, ¿cierto? Tenemos activo fijo. Después tenemos el tema de como les decía yo, de las solicitudes pendientes del 27 bis y crédito fiscal, o tenemos algún remanente de crédito fiscal. Todas estas situaciones podríamos ahora mismo, cuando estamos comenzando esta charla, no entenderla. Sin embargo, al final vamos a darnos cuenta de que todas son importantes, ¿ok? Entonces, primero que nada, comentar de que los regímenes tributarios, ¿cierto?, que tenemos según la ley 21.210 son estos y que vamos a referirnos cuando hablamos de términos de giro solo a estos regímenes por ahora. Tenemos entonces el régimen semi-integrado 14A, luego tenemos el régimen ProPyme general 14D3 de la LID y el régimen ProPyme 14D8, que son lo que vamos a analizar. Aquí tenemos un pequeño ciclo de vida, ¿cierto?, de una empresa cuando se inicia. Tenemos la constitución de la sociedad y luego originamos el RUT y la iniciación de actividades. Esto es como la habitualidad, ¿cierto? Inscripción como facturador electrónico y boletas de ventas y posteriormente verificación de actividades en la medida que nuestra empresa afecta al IVA. Luego van a ser muy pocas las empresas, entre paréntesis, que no estén afecto a IVA, ¿cierto? Porque sabemos que hay un gran cambio aquí respecto al IVA a partir del 1 de enero del 2023. Ok, y posteriormente comienzan nuestras obligaciones tributarias y solicitudes, otras varias solicitudes que nosotros hacemos a través de la petición administrativa, etcétera. Pero principalmente las obligaciones tributarias a través de nuestra presentación, formulario 29, formulario 22. Y con todo esto adquirimos una patente comercial. Y entonces todo este trámite viene desde arriba hacia abajo, ¿se fijan? Cuando hablamos de un término de giro, esta situación cambia aquí porque vamos al revés, ¿cierto? Cerramos la facturación electrónica, damos de baja los documentos tributarios, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de los software de mercado, ¿cierto? Tenemos que ahí dar de baja todo ese proceso. Tramitamos, considerando todo esto que visualizamos en la lámina anterior, el término de giro. Y una vez que nosotros tramitamos este término de giro, lo que logramos aquí es un certificado de parte del Servicio de Impuestos Internos que estamos con término de giro y posteriormente, en el caso de que este contribuyente sea una sociedad, correspondería entonces hacer la disolución de la sociedad. Trámite que en general ya no corresponde asesorarnos por un abogado, pero que tiene como objetivo, ¿cierto?, terminar el proceso del contribuyente. Sin embargo, también aquí puede suceder de que la sociedad continúe y
la empresa abra una nueva sociedad, o sea, un nuevo giro, por ejemplo, ¿ya? Pero en la medida que esto no vaya a continuar, se debiera hacer una disolución de la sociedad y en esta misma escritura se hacen las adjudicaciones de los posibles bienes que quedaron en esta empresa que terminó el giro, ¿cierto? Y que tuvo que adjudicar los bienes a sus socios. Eso es más o menos en general, ¿cierto? Como una introducción. Entonces, ay, no me corre. Ahí se ve largo. Ya, perfecto. Entonces tenemos una descripción y tipo de término de giro. Tenemos aquí, entre paréntesis, primera vez que uso este Team, entonces me complica un poco la... Normalmente hacemos por Zoom nosotros nuestras charlas y nuestros cursos. ¿Qué es un término de giro? El término de giro corresponde a un aviso por escrito de carácter formal cumpliendo cierto protocolo que se hace ante el Servicio de Impuestos Internos. De acuerdo con la normativa general, todas las personas naturales o jurídicas que pongan fin a su giro comercial o industrial o que cesen en sus actividades y que por esta razón dejen de estar afectos a impuestos deberán informar el término de giro. Existen dos formas de término de giro. Una por voluntad del contribuyente, cuando cesa la actividad comercial, y el otro es por término de giro por actuación del Servicio de Impuestos Internos. Vamos a hablar primero que nada sobre el término de giro por actuación de parte del Servicio de Impuestos Internos. ¿Okay? Tenemos la opción que es por citación y por resolución. ¿Ok? El artículo 69, el texto del 6, 7 y 8 se refieren entonces a este tipo de término de giro por parte del Servicio de Impuestos Internos por citación. Frente a la no presentación, ¿cuándo es que el Servicio de Impuestos Internos podría realizar este término de giro? Dice, frente a la no presentación de declaraciones de impuestos, sean mensuales o anuales por un lapso de 18 meses seguidos, mensuales o 2 años tributarios consecutivos anuales. O sea, por ejemplo, 2 años consecutivos de no presentación de la renta, ¿cierto? O los formularios 29 cuando suman 18 meses. Entonces, eso al Servicio de Impuestos Internos lo hace vía citación, donde llama al contribuyente y le comenta que entonces, si está sin actividad, debiera hacer su término de giro. Y el inciso 9 del artículo 69, del artículo 69 del Código Tributario se refiere a lo que tiene relación con el término de giro mediante resolución. Se presumirá legalmente que ha terminado su giro, lo que debe ser declarado por el Servicio de Impuestos Internos mediante resolución y sin necesidad de citación previa. El servicio podrá realizar el término de giro cuando cuente con los antecedentes que permitan establecer que una persona, entidad o agrupación sin personalidad jurídica ha cesado su giro o actividad económica indicados en el inciso final del artículo 69, sin que haya dado aviso respectivo. O sea, solo es por resolución y habiendo cumplido todas estas condiciones, ¿cierto? ¿Cuáles son estas? Podrá el servicio dará inicio al procedimiento cuando la persona, entidad o agrupación cumpla con presente 36 meses o más periodos tributarios continuos sin operación. B. No tenga utilidades ni activos pendientes de tributación o no se determinen diferencias netas de impuestos y no posea deudas tributarias, ¿cierto? Cumpliendo con esas, sin embargo, no es posible que el contribuyente pueda solicitarlo. Eso es desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Internos. Tendría que cumplir esas condiciones como para tener la opción de que quizás podamos en el fondo ser parte de esta elección de los contribuyentes en cuestión, ¿cierto? Esto es por resolución. Por lo tanto, aquí este año, 2022, hemos tenido 3 resoluciones respecto de esto y recientemente tuvimos una el 4 de octubre, donde se declara entonces el término de giro de los contribuyentes que presentan esta condición.
Y que, por supuesto, nosotros los colegas en general un poco nos encanta la idea porque nos evitamos el trámite un poquito tedioso al término de giro. Sabemos que en general el trámite en sí no nos gusta mucho. O sea, por lo menos eso es lo que de alguna manera yo he entendido, de que siempre como que lo posponemos, ¿cierto? Lo dejamos como pendiente y bueno, y hacemos esto de presentar el formulario 29. Sin movimiento, ¿cierto? Por 3 años, como para efecto, ojalá que el servicio nos considere en esta opción y así nos evitamos todo el posible trámite. Si nosotros, porque al existieron 3 resoluciones y una cantidad de contribuyentes que está formando parte de este término de giro que es por resolución. Si nosotros creemos que somos parte como empresa de esta opción, lo podemos consultar aquí. En consultar la situación tributaria de terceros, aquí ponemos el RUT de nuestro cliente o nuestro propio RUT si somos empresarios, ¿cierto? Y posteriormente consultamos la situación y por lo tanto si nosotros estamos formando parte de ese proceso, nos va a salir aquí el aviso. Dice aviso, término de giro, persona jurídica o persona natural en el caso de que fuera un contribuyente o un empresario individual. Por lo tanto, aquí dice que la fecha sería a contar de la resolución. Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es solicitar después el certificado de término de giro para efecto de poder seguir haciendo algún trámite, como por ejemplo cerrar la patente comercial, ¿cierto? Y eso sería entonces un término de giro por actuación del Servicio de Impuestos Internos. Ahora vamos a hablar sobre cuando es por voluntad propia del contribuyente, ¿cierto? Cuando cesa sus actividades. Formalidades, plazos que se deben considerar. La normativa principal del término de giro lo tenemos en el Código Tributario en el artículo 69. Y el respecto del artículo de la LIR, ¿cierto? De la Ley de la Renta en el artículo 38 bis. En el primero, ¿cierto? Se habla sobre los procedimientos administrativos, sobre como los protocolos que hay que seguir, las formalidades, los documentos a presentar, ¿cierto? Cuáles son los formularios, los plazos y las multas. Y en el artículo 38 de la LIR tenemos la determinación de la base imponible. ¿De qué base imponible? Del contribuyente, dependiendo, ¿cierto?, de cuál es el régimen tributario, ¿cierto? Porque varía respecto del régimen tributario. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo determinamos el capital propio? Depende del régimen tributario. Si es que se pagó impuesto voluntario, ¿cierto? Ahí también habla el 38 bis. La reliquiación del global complementario, esto no es IDPC, global complementario, vamos a cambiarlo después. Adjudicación de los bienes en el número 5 del 38 bis, que es un poco a lo que me refería al principio. ¿Ok? Pero vamos a hablar de lo que es el artículo 69, los procedimientos administrativos, ¿cierto? Las formalidades y todo eso. Aquí tenemos el artículo 69 en su inciso 1. Dice, todo contribuyente que por terminación de su giro comercial o industrial o de sus actividades deje de estar afectos a impuestos deberá dar aviso al servicio, a través del Servicio de Impuestos Internos en la carpeta tributaria. Ahí me enredo entero. Deberá dar aviso al servicio a través de la carpeta tributaria electrónica al contribuyente. Perfecto. No voy a leer esto porque como es una charla y tenemos poco tiempo, entonces vamos a resumirlo aquí en la hoja segunda, donde dice, el artículo 69 se refiere a que el contribuyente deberá dar aviso al servicio a través de una carpeta tributaria electrónica, ¿cierto? Tenemos a la carpeta tributaria electrónica, deberemos acompañarle todo lo que tiene que ver con la determinación de la base imponible, ¿cierto? Todos los documentos necesarios para que avalen la base imponible, de esta determinación de capital propio, ¿cierto? Y también tenemos que adjuntar algunos otros documentos de periodos anteriores, ya se los voy a comentar. Deberá pagar el impuesto, ¿cierto?, del término de giro, que es la tasa del 35%, determinado a la fecha final de la fecha del término de giro, y deberá presentarlo en 2 meses siguientes a la fecha del término de sus actividades. Es decir, hay un plazo ahí, ¿cierto?
el servicio tendrá un plazo después de todo esto, una vez recepcionado el expediente, la carpeta tributaria del contribuyente, el servicio tendrá un plazo de 6 meses para girar cualquier impuesto y certificar o certificar el término de giro. ¿Ok? A eso se refiere entonces el texto anterior. A partir del 1 de junio del 2020, con la ley 21.210, el trámite de aviso y declaración de término de giro se envía exclusivamente vía Internet, salvo las excepciones que contempla la norma. Bueno, en realidad, a partir de la ley 21.210, todos los trámites del Servicio de Impuestos Internos se hacen a través del expediente electrónico, carpeta electrónica, a través de Internet, ¿cierto? Por lo tanto, aquí no estamos refiriendo específicamente al término de giro, pero sabemos que hay cambios respecto a eso. ¿Cómo se hace? Servicios online, menú término de giro, opción a declarar término de giro y luego para su envío debe autentificarse con el root y la clave tributaria. ¿Ok? En el número 2 dice que hay algunos contribuyentes que no pueden, ¿cierto?, presentar este trámite a través de Internet. Entonces dice, tratándose de contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles o fijos, de operación de telecomunicaciones que tienen infraestructura o sin acceso a energía eléctrica o en lugar decretado como zona de catástrofe. No estarán obligados a efectuar la declaración de término de giro mediante la carpeta electrónica, pudiendo optar por hacerlo en la oficina. Sin embargo, esto tiene que ser absolutamente demostrado, ¿ya? Es decir, los contribuyentes en general deben hacer los trámites a través de la carpeta electrónica. El plazo, que era un poco lo que estábamos refiriéndonos ahí en el listado de lo que se refiere al inciso 1 de este artículo 69 del Código Tributario, dice, por parte del contribuyente dentro de los 2 meses siguientes al cese de las actividades comerciales relacionadas con el giro. Así, por ejemplo, si la actividad de giro finaliza el 4 de agosto, debe informarse tal situación a más tardar el 5 de octubre. O sea, sería agosto, septiembre, octubre, al día siguiente del día 4, digamos. Eso lo muestra así también las circulares, digamos, que son las 62 y las 73, que tienen relación con el régimen semi-integrado. Las sanciones, si no se da aviso de término de giro cuando se está obligado a hacerlo, están establecidas en el artículo 97, número 1 y 2 del Decreto Ley 830 sobre el Código Tributario. Y aquí varía, ¿cierto?, respecto de que si determinamos una base imponible sin pago, entonces la multa que indica el artículo 97 está desde una unidad tributaria mensual a una anual. Cuando es con pago, la multa cambia aquí, es del 10% de los impuestos que resulten de la liquidación, siempre que dicho retardo u omisión no sea superior a 5 meses. Entonces aquí es como súper importante cuando hablamos de esta situación que le planteaba yo al principio, cuando tenemos una empresa que va a terminar el giro y viendo qué es lo más adecuado, ¿cierto? Si hacer el término de giro de inmediato, considerando, por ejemplo, que tenemos un balance que está mostrándonos activos realizables, nos está mostrando activos fijos, nos está mostrando un resultado, tenemos sueldo, tenemos honorario en el mismo periodo. Quizás no es el minuto para hacer el término de giro y entonces tenemos que empezar a presentar el formulario 29 sin movimiento. Y posteriormente, cuando queremos hacer el término de giro, ¿cierto?, tenemos que evaluar este tema respecto de las multas, ¿cierto?, si lo hacemos con efecto retroactivo, porque si no significa, y sobre todo cuando no tenemos la presentación del formulario 29, es decir, terminamos la actividad y luego nos olvidamos, o los queridos contribuyentes se olvidó, ¿cierto?, de presentar el formulario 29 o rentas, etcétera, y todas las obligaciones tributarias las dejó ahí. Entonces, ahí hay que evaluar la opción de que si es conveniente hacerlo con efecto retroactivo o presentar los formularios 29 más adelante, pagar la multa correspondiente, porque va a depender de qué base imponible tengamos una vez determinada esta base imponible, ¿cierto?
concluir cuáles son estas multas y cómo nos influiría en cada caso, ¿cierto? Hay que hacer un análisis dependiendo del tipo de empresa y de situación particular. ¿Cuál es la documentación que debemos presentar para este trámite del término de giro? También aquí está separado en dos, periodos del término de giro y periodos anteriores al término de giro, porque existe la obligación también respecto de los periodos anteriores. Primero vamos a hablar sobre los documentos a presentar del periodo, ¿cierto? Dice, formulario 21, por supuesto, que es el más importante, donde le vamos a contar al Servicio de Impuestos Internos la decisión del término de giro, ¿cierto? Donde le vamos a mostrar todos nuestros movimientos desde el punto de vista del activo realizable, del activo fijo. Le tenemos que mostrar si tenemos ahí créditos fiscales, ¿cierto? Le tenemos que mostrar si o se origina o no un débito fiscal, ¿cierto? ¿Por qué un débito fiscal, podrían decir ustedes? Claro, porque resulta que si tenemos un activo realizable, ventas que aún no hemos hecho, ¿cierto? Lo muestra el balance o lo muestra el inventario que debemos hacer en el caso de los regímenes ProPyme, se va a determinar un impuesto de IVA en la medida, ¿cierto?, que esta empresa haya sido afecta a IVA. Por lo tanto, vamos a traer quizás también un remanente fiscal y ahí podemos entonces hacer uso de este remanente fiscal, rebajárselo a este débito fiscal. Tenemos que presentar el balance al término del giro, ¿cierto? A la fecha del término de giro, la base imponible a la fecha del término de giro, las declaraciones juradas del año del término de giro. Estas declaraciones juradas, supongamos que nosotros terminemos el giro en junio del 2022. Por lo tanto, las declaraciones juradas que hay que considerar ahí son las de la T 2023, ¿cierto? Pero como no existen aún, entonces se tienen que presentar en Excel, ¿ya? Lo ideal es que cuando nosotros terminemos el giro no tengamos que presentar declaraciones juradas como algunas que nosotros podemos ir, en el fondo, manejando, si podemos verlo así. Si en el periodo en cuestión tenemos trabajadores o si en el periodo en cuestión tenemos pagos de honorarios, o sea, podríamos posponer este término de giro para el próximo año cuando ya visionamos que no vamos a tener movimiento, ¿cierto?, de trabajadores y ese tipo de cosas, porque así nos vamos a tener que presentar esta DJ, porque esta DJ igual queda un poquito coja. Estas dos, digamos, y también la de retiro, porque si terminamos el giro en el fondo en el medio del año o en algún mes anterior a la fecha del periodo comercial, vamos a quedar un poquito con información ahí en el limbo, si pudiéramos verlo así. Pero principalmente no como la empresa que termina el giro, sino que los involucrados, o sea, son como los trabajadores, los contribuyentes que son, a los que le hemos pagado boletos honorarios, incluso nuestros socios, por la DJ de retiros, por ejemplo. Entonces, lo ideal es que no tengamos la necesidad de mandar las DJ principalmente de sueldo, donde más se involucra mucho más gente, y las de honorario. Y para eso tendríamos que entonces concluir que es mejor posponerlo un año más, que es una sugerencia ahí. Luego tenemos que adjuntar el certificado de deuda fiscal emitido por la tesorería, que cabe señalar que este certificado de deuda tiene un vencimiento de un año, o sea, de un mes, perdón, por lo tanto hay que ir renovándolo. O sea, cada vez que nosotros presentemos la carpeta tributaria, toda esta documentación, ¿cierto? Se abre el expediente, etcétera. Y el fiscalizador va a chequear, va a revisar y va a encontrar todo perfecto, pero podría encontrarse con el certificado de deuda fiscal vencido. Y eso significa entonces que lo va a dejar en carpeta, lo va a dejar pendiente. Por lo tanto, no es positivo para nosotros, porque si nosotros comenzamos el trámite, queremos que salga lo más pronto posible, ¿cierto? Entonces, lo que aquí se sugiere es que estar atento y si, como se supone que este trámite podría, ¿cierto?, durar hasta 6 meses, recordemos que es el plazo que tiene el Servicio de Impuestos Internos, entonces, ojalá se dure muy poquito, digamos, pero supongamos que esto suceda, hay que tratar de ir renovándole el certificado de deuda.
Y como en el mismo formulario 21 hay una parte abajo que también se la voy a mostrar en la última láminas, donde se pueden ir adjuntando documentos, ¿cierto? A veces sucede también que el fiscalizador rechaza o solicita más documentación a través del correo electrónico, ¿cierto? Y se le tiene que ir adjuntando más información al expediente en cuestión. Dentro de eso se puede ir, entonces, actualizando el certificado de deuda. Luego está la documentación timbrada, todos aquellos folios timbrados que utilizamos, ¿cierto? Que también tenemos que, y no lo usamos, tenemos que como devolverlo virtualmente. O sea, aquí lo que se sugiere es como hacer mención, es decir, a través de un escrito poner que tenemos todos estos folios timbrados y no utilizados y que estarían a disposición del servicio, en realidad, porque al final acordémonos que todo es virtual, pero hay que hacer mención, así lo dice la norma. ¿Ya? Bueno, por supuesto que el balance, la base imponible, ¿cómo se llama? Todo aquello que tiene que ver con la determinación de la base imponible, que sería el registro de renta empresariales, ¿cierto? Que sería el capital propio determinado, tiene que estar emitido en un folio timbrado, firmado por el contador y por el representante legal. Eso es del periodo del término de giro. O sea, con esto nosotros vamos a determinar, ¿cierto?, la base imponible del término de giro y con los balances vamos a terminar el proceso de renta. Porque recordemos también de que cuando vamos a hacer un término de giro, lo que tenemos que hacer es simular una operación renta. Es decir, vamos a pagar el término de giro, pero además, previo a la determinación de la base imponible del término de giro, estamos en una operación renta. Vamos a simular una operación renta. Entonces tenemos que determinar la base imponible, determinar el capital propio, determinar los registros de renta empresariales, actualizarlo a la fecha, ¿cierto? Dependiendo del régimen. Y con eso recién esa información es necesaria para que nosotros determinemos la base imponible, ¿ya? Del término de giro, que es lo que nos convoca. Bueno, cuando nosotros tengamos que ir a la oficina o por alguna razón el fiscalizador nos cita a la oficina, ¿cierto? Después de haber hecho o comenzado el proceso virtual, ¿cierto? Ahí tenemos que llevar estos documentos, que todos ya lo sabemos, que es la cédula de identidad de quien hace el trámite y los poderes y mandatos para acreditar que tenemos la facultad de hacer el trámite, ¿cierto? Dentro de los periodos anteriores, ¿cierto? Dependiendo un poco del régimen, aquí va a variar, ¿cierto? Tenemos el balance de 8 columnas, la renta imponible, capital propio y el registro de rentas empresariales emitido en un folio timbrado y lo mismo. Todos estos documentos impresos en folios timbrados y firmados por el representante legal y el contador o contadora de la empresa. Toda esta información, si bien es cierto, el Servicio de Impuestos Internos lo tiene, ¿cierto? Lo tiene a través de los formularios 22, ¿cierto? Del recuadro, en este caso, la renta imponible del formulario 22, este es un semi-integrado, el recuadro 12. Nosotros se lo informamos ya, pero no está en el documento de determinación de renta líquida, y esta es la que tenemos que anexar a todo el set que vamos a presentarles al servicio para el término de giro. Todo esto estaba ya informado. En el caso, por ejemplo, del 14D3, ¿cierto? Respecto de lo anterior, sabemos que podemos, el 14D3 puede tener contabilidad completa por defecto, pero también puede tener una contabilidad simplificada. Y dependiendo un poco de eso, va a presentar o balance tributario o el libro caja. La determinación de la base imponible, ¿cierto? Que esto en base a flujo, sabemos que es así, ¿cierto? Y que también la tenemos informado a través del formulario 22 o las declaraciones juradas, o declaraciones juradas pensando en que pudiera ser que este término de giro lo estemos haciendo antes del año tributario a 2020, o sea, 31 de diciembre de 2019, ¿cierto? Porque en ese caso las bases imponibles, recordémonos que se declaraban o se mostraban, se enviaban a través de una DJ. El capital tributario simplificado, ¿cierto?
de acuerdo a las normas vigentes de la letra J. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos mandando la información que avala, ¿cierto? Todo aquello que ya presentamos en las declaraciones de renta de los años anteriores. No debe ser nada diferente, tiene que avalar aquello, ¿cierto? Que es súper importante. Y por supuesto que aquí también es importante que nuestros 3 últimos periodos, que son los que tenemos que presentar, no estén con observación, no haya nada en renta con alguna objeción, porque tendríamos que partir de ahí primero antes de que hiciéramos el término de giro. O sea, solucionar eso primero. En el caso de un D8, ¿cierto? Tiene que presentar su libro caja, porque recordemos que ellos son contabilidad simplificada, a no ser que hayan presentado o solicitado contabilidad completa. Por lo tanto, ahí en ese caso debería presentar balance. Lo mismo pasa con la base imponible, ¿cierto? Y el capital propio simplificado. Todo esto está avalando la operación renta de los años anteriores, ¿sí? Y respecto del D8, tenemos un agregado ahí, que es el de un informe que tendríamos que presentarlo igualmente en hoja foliada y con las mismas condiciones, y que tiene relación con el ingreso diferido. Este es el cálculo que deben realizar los contribuyentes que ingresen al 14D8, solo cuando tengan por origen otro régimen tributario, ¿cierto? Y mantengan utilidades afectas a impuestos finales pendientes de tributar. Bueno, este ingreso diferido, ¿cierto? Se trataba de aquellas empresas que al 31 de diciembre del 2016 se cambiaron de régimen tributario y se fueron a un 14 TER, ¿cierto? Y traían un FUT acumulado. Entonces, estas rentas estaban pendientes de tributación de impuestos finales. Y el 14 TER, ¿cierto? Era un régimen donde se tributaba todo en el mismo periodo, que es lo mismo que ahora el 14D8. Entonces, el legislador le dio la oportunidad al contribuyente que se cambió para pagar todo este impuesto que debió pagarlo en un solo momento para que lo pudiera diferir, ¿cierto?, en 5 años. Y ahí hay un tipo de ingreso diferido, ¿cierto?, que tendría relación con el 14 TER. ¿Y qué tiene que ver el 14D8? Claro, que recordemos que los 14 TER todos se fueron por defecto al 14D8. Sin embargo, de aquel proceso, lo más probable es que ya no quede nada, ¿cierto? Porque ya se debió haber tributado, ya pasaron 5 años. Sin embargo, hubo muchas empresas que no hicieron esto y que como no hubo fiscalización en ese periodo, que fueron 3 años, 2017, 2018 y 2019, al 2020, cuando comenzó la 21.210, todavía habían contribuyentes en estas condiciones y no habían pagado este ingreso diferido. Entonces fue la oportunidad que les dio la 21.210 a través de sus artículos transitorios de regular esto. Pero además, también hubo un tercer ingreso diferido respecto de aquellos régimen que eran de la renta atribuida o régimen semi-integrado al 31 de diciembre del 2019, que se cambiaban a un D8, ¿cierto? Y ahí, entonces, en ese caso, el tiempo a diferir este impuesto pendiente de tributación fue por 10 años. Entonces, aquí podría un D8, ¿cierto?, que tienen esas características, tener este ingreso diferido. Es un impuesto o una base imponible pendientes de pago de impuestos finales, y por eso que es importante agregarlo, ¿cierto?, a la base imponible. Pero en este caso se agrega la base imponible al término de giro, pero todavía no estamos hablando de la base imponible al término de giro. Lo que tenemos que aquí mostrar, estamos hablando de los documentos que debemos presentar de los años anteriores, pero tenemos que presentarlo porque esto constituye un historial de este tipo de empresas que tienen el caso al término del ingreso diferido. Ok, ¿cuáles son los impuestos a pagar en un término de giro? Uno diría, bueno, obvio, el impuesto al término de giro, ¿cierto? El impuesto al término de giro es el más importante en esta ocasión, ¿cierto?
Sin embargo, les comentaba yo que era importante que se simulaba una operación renta. Entonces, por lo tanto, también se paga impuesto a la renta y también se paga impuesto a las ventas y servicios, ¿cierto? En el caso de que nuestra empresa sea afectada al IVA. En este caso, cuando determinamos un balance, y tenemos activos realizables, ¿cierto? Tenemos que definir cuáles son los IVAs que están pendientes y, por lo tanto, mostrarlo a través de formulario 21, que inmediatamente va a grabarle el 19%, ¿cierto? Y el impuesto a la renta a través de una base imponible. Entonces, determinamos base imponible, registro de rentas empresariales, ¿cierto? Y determinamos el balance, o sea, la base imponible del activo realizable o del activo fijo, que son los valores que van a tener que ir mostrados en el formulario 2121. Respecto del impuesto del término de giro, ¿cierto? Aquí hay que considerar dos cosas. Cuando la empresa determina la base imponible del término de giro, se debe basar, en el caso del semi-integrado y del 14 de 3 ProPyme, ¿cierto? Donde existen los registros de rentas empresariales, es la herramienta necesaria para poder concluir esta base imponible. Y va a depender de sobre qué base va a pagar este 35%, mirando y visionando qué tipo de socio tiene esta empresa que está haciendo este término de giro. En el caso, por ejemplo, de que existan socios que son personas naturales, ¿cierto? Esta base imponible estaría afecto al 35%. En el caso que sean personas jurídicas, esta base imponible o la proporción que le corresponda no va a pagar el 35%, sino que la proporción de esta base imponible determinada se asigna al socio dueño de esta empresa, ¿cierto? O socio de esta empresa que está haciendo término de giro, y este socio en cuestión, persona jurídica o empresario individual, ojo, debe registrarla y debe controlarla en su registro de rentas empresariales. En el caso de que sea una persona natural, ¿cierto? Tiene la opción de reliquidar el impuesto del global complementario, en la medida que le convenga, porque este es un beneficio, ¿ya? Va a depender de las tasas en qué tramos cayó en los años anteriores. Y aquí hay un tope de 10 años o desde que el dueño en cuestión, desde la fecha en que es dueño, digamos, de los derechos sociales o de las acciones. ¿Ok? Dice, diferencia según régimen tributario. El cálculo dependiendo del régimen tributario y otros cálculos. Esto depende un poquito, como yo les decía, del tipo de régimen. Cómo vamos a determinar la base imponible, cómo vamos a determinar el capital propio, cómo vamos a determinar el RAI, ¿cierto? Y el impuesto según la situación societaria, porque vamos a tener que revisar cuál es la calidad de los socios, ¿cierto? ¿Qué tipo de socios son para efecto de concluir entonces qué impuesto es el que vamos a pagar o sobre qué vamos a pagar el 35%. Imaginándonos que una empresa, persona jurídica, ¿cierto? Hace término de giro y a su vez tiene socios, persona jurídica, va a tener que hacer todo el proceso de determinación de base imponible igualmente, pero no va a pagar este 35%, porque imaginémonos un 50% ambos socios, pero que son personas jurídicas, o no necesariamente personas jurídicas, sino que son contribuyentes de primera categoría, ¿ya? Porque podría ser una persona natural, contribuyente de primera categoría. Entonces, se le asigna. Por lo tanto, la empresa en cuestión que está haciendo término de giro no paga el 35%. Respecto del IVA, aquí tenemos un tema que tiene que ver con el artículo 28 de la Ley de las Ventas y Servicios. Dice, en los casos de término de giro, el saldo de crédito que hubiera quedado a favor del contribuyente podrá ser imputado por este al impuesto del presente título que se causara por motivo de venta o liquidación del establecimiento. Era lo que yo les contaba. Si aún quedara un remanente a su favor,
O sea, cuando nosotros presentamos los formularios 29 y lo traemos de arrastre, ¿cierto? Entonces, podemos rebajarlo de este débito fiscal que se va a originar por nuestro saldo que queda en el activo realizable o del activo fijo. Ok, entonces, pero dice, si aún queda lo remanente a su favor, solo podrá imputarlo al pago de impuestos a la renta de primera categoría que adeudare por el ejercicio. O sea, este remanente en el término de giro podemos rebajarlo de el débito fiscal que se origine y podemos también rebajarlo del impuesto a la renta, ¿ya? Pero nunca del impuesto del término de giro. ¿Cuándo se paga el impuesto? Que era un poco lo que le estaba contando respecto a los propietarios que sean empresas sujetas a la disposición en el artículo A o D3, no corresponde pagar el impuesto de término de giro por la renta que deban considerarse retiradas, remesadas o distribuidas. Estas rentas deberán ser certificadas a dichos propietarios con sus respectivos créditos cuando corresponda, quienes deberán controlar tales sumas en el registro de rentas empresariales. Ok, que era un poco lo que ya le había dicho. Determinación de la base imponible al término de giro, que esta es la parte que habla del artículo 38 bis. El artículo 38 bis habla de la determinación de la base imponible, ¿cierto? De la determinación del capital propio, reliquidación, habla del impuesto voluntario posible que pudo haber pagado el contribuyente que está terminando el giro, ¿cierto? El efecto que eso pueda tener, y del valor tributario donde se adjudican los bienes. Vamos entonces a referirnos al artículo 38, número 1, donde se habla sobre la determinación de la base imponible de los regímenes, ¿cierto?, del 14A. La empresa que declaren sobre la base de su renta efectiva según contabilidad completa, sujeta a las disposiciones de la letra A del artículo 14, o sea, semi-integrado, deberán considerar retiradas, remesadas o distribuidas las rentas a cantidades acumuladas en ella, ¿cierto? Incrementada en un 100% por el crédito de primera categoría, o sea, sobre el SAC. Por eso que era importante hacer notar de que para determinar esta base imponible necesitamos el registro de rentas empresariales, porque el SAC aquí tenemos que incrementarlo, tenemos que agregarlo a la base imponible, y donde controlamos el SAC es en el registro de rentas empresariales, ¿cierto? Vamos a ver aquí el cuadrito de la determinación. Dice capital propio positivo o negativo determinado a la fecha del término de giro según lo dispuesto en el número 10 del artículo 2. O sea, es decir, como habíamos dicho que simulábamos, ¿cierto?, una operación renta, ya tenemos determinado el capital propio y ese es a la fecha del término de giro, ese es el valor que iría ahí, ¿cierto? Le debemos incrementar el saldo negativo del REX, ¿cierto? En el caso de que existiese. Luego vamos a tener que sumarle los retiros en exceso, aquellos retiros que algunos contribuyentes traen pendientes del año 2014, ¿cierto? Que son casos un poco más especiales. El saldo positivo del REX se lo debemos restar. Posteriormente, debemos entonces restar todo aquello que tiene que ver con el capital aportado y pagado. Bueno, ¿qué es lo que buscamos aquí? Cuando queremos ir a la base imponible del término de giro, vamos a buscar lo mismo que buscamos en el RAI, cuando determinamos el RAI. Solo que la única visión es que con esto nosotros determinamos RAI y tenemos la continuidad de la empresa. Hoy día la empresa se termina, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a buscar son todas aquellas rentas que están pendientes de tributación. ¿De qué? ¿De qué? De los impuestos finales, ¿cierto? Por lo tanto, es importante aquí rebajar el capital, ¿cierto? Son valores que no están afectos a impuestos finales. Los saldos positivos del REC tenemos que restárselos, ¿cierto? Porque son rentas no afectas a impuestos, ¿cierto? Recordemos que el REC tiene las rentas exentas, ¿cierto? Los ingresos no renta, tiene los RAP, etcétera. Por lo tanto, eso ya están con tributación cumplida. El Easy Food también podría estar acá, ¿cierto? Están con tributación cumplida. Debemos restárselo porque en este capital propio determinado tenemos todo incluido, pero aquí debemos extraerlo, sacarlo, porque lo que tenemos que buscar, ¿cierto?, es la base imponible de aquello que no ha pagado impuestos finales. Esa es la idea, ¿cierto?
La normativa nos dice que debemos agregarle el SAC que traíamos acumulado, se incrementa y con eso llegamos a la base imponible del término de giro. Esa base imponible entonces es la que tenemos que aplicarle el 35%. ¿Cuándo? Cuando nuestros socios sean todas personas naturales. Cuando son personas jurídicas debemos concluir cuál es la parte que le corresponde, ¿cierto? Ese 35%. Ahí ya. Respecto del número 2 del artículo 38, habla sobre el PROPYME general. Y aquí hay una cosa importante, ¿cierto? Respecto de lo que el PROPYME como característica tiene, ¿cierto? Que recordemos que este régimen no tiene corrección monetaria al PROPYME. Y aquí hay algunas cosas que son importantes considerar. Las empresas acogidas al número 3 de la letra D del artículo 14 y cuyos propietarios tributan en la base de retiro deberán considerar retiradas, remesadas, indicadas en el número 1 precedente y tributar según la regla señalada. Deberán considerar, esto es lo importante, como capital propio tributario de la empresa al determinado considerando el siguiente valor de los activos. Aquí hay una gran diferencia respecto del 14 de 3, o sea, del 14 semi-integrado, ¿cierto? Porque en el semi-integrado traíamos todo actualizado según el artículo 41 número 1, depreciado según el artículo 31 número 5, ¿cierto? Pero acá el de 3, a partir del 1 de enero del 2020 cambió, porque aquí le estamos rebajando el activo fijo pagado a la base imponible, no estamos aplicando depreciación. Pero aquí el sistema nos dice que nosotros tenemos que reconstituir la situación, ¿cierto? Dice, en aquellos que forman parte de su activo realizable valorados en un costo de reposición. Los bienes físicos de su activo inmovilizado a su valor actualizado al término de giro conforme al artículo 31, número 5, eso es depreciación, y artículo 41 aplicando depreciación normal. O sea, significa corrección monetaria. O sea, esta es la parte importante, porque si nosotros tenemos un D3, ¿cierto? Tenemos que hacer un inventario, ¿cierto? Y por lo tanto concluir ahí cuáles son nuestros activos realizables todavía que tenemos ahí pendientes de venta, cuál es nuestro activo físico que tenemos, y ahí reconstituir escena, reconstituir en el fondo buscar o colgarnos de los posibles controles que traíamos al 31 de diciembre del 2019, ¿cierto? Porque ahí estábamos obligados, teníamos contabilidad completa, libros de auxiliar de activos fijos, etcétera, libro auxiliar de activo realizable. Entonces, por lo tanto, eso es lo que tendremos que reconstituir. Eso es importante, en este D3 cambia la situación. Y hay otra cosa que cambia notoriamente respecto de lo que es la corrección monetaria, que tiene que ver con el capital. Porque recordemos también que cuando nosotros rebajamos en el recuadro, en el caso del D3, está el recuadro 19, ¿cierto? Donde nosotros mostramos el capital propio tributario simplificado, en el recuadro 18, es el RAI. Cuando rebajamos el RAI, el capital del RAI, digamos, nosotros no tomamos el capital reajustado. Es como que se congeló el 31 de diciembre del 2019. Lo traíamos reajustado, pero ahí se congeló y lo repetíamos, igual que el año anterior, a tributario 2021, a tributario 2022. Aquí tenemos que volver a reajustarlo, ¿ya? Este esquema, digamos, este cuadrito lo saqué de la circular 62, digamos, donde está ahí mostrado y dice entonces que debo determinar esta base imponible de capital, dice capital positivo determinado de acuerdo a las normas del artículo 41 a la fecha de término de giro. Ahí se fijan ustedes, no es el capital propio simplificado, porque ese capital propio simplificado nos servía para la operación renta, ¿cierto? Pero no para la determinación del capital del término de giro. Y todo lo demás continúa igual que el cuadro anterior, excepto lo del capital, que debemos rebajárselo reajustado, ¿cierto? Es importante rebajarlo reajustado también porque va a determinar una base imponible menor, ¿ya? ¿Cierto? Porque vamos a rebajar un valor mayor. Ese sería el 14 de 3. Y respecto del 14 de 8, tenemos aquí una situación también especial donde dice que la empresa para calcular este impuesto del término de giro deberán practicar un inventario final en el que registrarán los bienes conforme con las mismas reglas anteriores a los que me referí respecto del 14 de 3,
¿cierto? El inventario hay que reajustar de acuerdo al artículo 41, corrección monetaria, y hay que reajustar y depreciar, tomar en consideración las depreciaciones, ¿cierto?, normales, que indica el 31 número 5 de la ley. Las diferencias de valor que se determinan entre la suma de las partidas señaladas en dichos números y en el monto de las pérdidas determinadas conforme a esta ley al término de giro se grabarán con el impuesto final, ¿cierto? Y en caso de que tengamos impuesto diferido, que era un poco yo lo que les conté antes, se agregará a la base imponible porque lo que estamos aquí es cerrando el proceso. Todo aquello que esté pendiente en un D8 no hay nada pendiente, excepto el ingreso diferido, porque recordemos que se caracteriza por tributar todo en el mismo periodo, ¿ya? Y esa sería la forma entonces de determinar la base imponible de un D8. Aquí tenemos el mismo cuadrito, dice, cambia un poquito aquí el cuadro, ¿cierto? Dice valor neto de los bienes físicos del activo inmovilizado a la fecha del término de giro según norma del artículo 31 número 5, depreciación normal, y el 2 del artículo 41. Costo de reposición de bienes del activo fijo, también lo mismo. Hay que considerar la norma del artículo 8, letra M, ¿cierto? En el caso si ya la fecha de adquisición es mayor a 36 meses, recordemos que entonces no estaría afecto a IVA aunque hubiéramos tenido derecho al crédito fiscal cuando lo adquirimos, ¿cierto? Es importante saberlo. Demás activos valorizados a la fecha de término de giro. Y luego, entonces, le tenemos que sumar el ingreso diferido posible que tengamos y restarle las pérdidas del periodo. Ahí llegamos a esta base imponible, pero esta base imponible, ¿cierto?, tiene una particularidad que no va a tributar con impuesto a la renta, o sea, con el término de giro, sino que va a pasar directo a los globales complementarios de los socios, ¿ya? Ok, respecto de esto que tengo mostrado acá, dice el número 3 del artículo 38, dice claro, cuando el número 3 del artículo 38 habla sobre la reliquidación, esta reliquidación es un beneficio que puede hacer uso la persona natural que está formando parte de este término de giro y puede hacerlo efectivo, ¿cierto?, en su global complementario en la medida que su global lo permita, o sea, es decir, sus tramos, sus rentas hayan caído en tramos bajos durante los periodos anteriores, porque si está tributando con un 40% no es un beneficio, ¿cierto? No corresponde. Ahora, todo eso está mostrado en el número 3 del artículo 38. Y en el número 5 habla sobre los costos tributarios de los bienes adjudicados. ¿Ya? Ahí está mostrado Pero aquí le quería hablar sobre esta resolución 171 del 29 de diciembre del 2020, donde explica y establece el plazo en que las empresas que sean contribuyentes de la primera categoría y se encuentren sujetas al D3 o al A, ¿cierto?, al semi-integrado, cómo deben certificar este valor del costo de los bienes adjudicados. Hay un certificado que muestra la misma circular al final, donde se registra la razón social de la empresa que está adjudicando los bienes, que terminó el giro y que como conclusión adjudica bienes, ¿cierto? Y aquí la fecha del término de giro de la sociedad, la individualización del receptor, ¿cierto?, y el valor de adquisición, el valor tributario que se le va a asignar al bien adquirido. Las socias personas jurídicas receptoras de estas rentas del término de giro, dice por otra parte las rentas que no fueron grabadas con el impuesto de término de giro por corresponder a propietarios sujetos a la letra A del 3 y del 14 del A y del 14 de 3, ¿cierto? Deben controlar su renta asignada y sus créditos en el registro de rentas empresariales en un cuadro especial que lo indica una resolución, en el minuto no me acuerdo del nombre de la resolución, pero que está en su anexo 5, donde está clarito ahí, y ahí tienen que permanecer estos valores mientras se adjudican estos montos, ¿cierto? En la medida que se produzca se adjudiquen, entonces pasan al inventario, al área del activo,
y se concluye si existe una pérdida una ganancia en el balance de la empresa receptora, una pérdida o ganancia tributaria, ¿ya? Respecto del formulario 21, estamos casi terminando ya. Bueno, aquí rapidito, el formulario 21 lo encontramos ahí, declaramos término de giro, llegamos a esto, le ponemos acá la fecha del término de giro, el DERDE lo asume solo. Acá es donde, esto es la parte importante, aquí cuando tengamos la asistencia final del activo realizable y de los activos fijos, se los ponemos acá e inmediatamente asuma el 19%. En el caso de que tengamos remanente, va rebajado, ¿cierto? BIS, el artículo 27 BIS, se lo tenemos que reintegrar porque se lo debemos, o sea, se agrega ahí. Y acá va en la base imponible, ¿cierto? Del impuesto del término de giro, menos el SAC, porque aquí el valor que le incrementamos a la base imponible lo rebajamos en proporción al socio, ¿cierto? A la participación del socio. Y entonces nos da el valor a pagar del término de giro. Después lo mandamos, acá adjuntamos toda la documentación en cuestión que yo les comentaba y al final sale una opción ahí donde tú puedes modificar el 2121 o adjuntar y como reemplazar el certificado de rentas, el certificado de deudas, ¿cierto? Y bueno, aquí sale de nuevo el cuadrito en cuestión. Se nos pasó rapidísimo la hora, pero traté como un poquito de mostrarlo así en general todo. Aquí hay que hacerse de nuevo el cuestionamiento, ¿cierto? Pero ahora ya entendemos por qué. Y eso sería, chicos, la verdad que se pasa rápido. Lamentamos que no se pueda poder explicar algo más. Tenemos 194 asistentes, qué bien. Así que muchas gracias. Erika, ¿estás por ahí? Sí, excelente, Patti. Muchas gracias por tu presentación. Y ahora comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. Voy a mostrarles acá cómo se hacen nuevamente las preguntas para que lo vean. Y ya tenemos 6 preguntas. Si quieres las puedes leer. Ok, estoy aquí, porque todo esto es nuevo para mí, chiquilla. A ver, voy a tratar de abrir esto aquí. Ya, ahí estoy viendo la pregunta. Ya, dice, hola, un notario que tiene inicio de la segunda ya no ejerce, debe hacer término de giro. Sí, todas ¿cómo se llaman? Los términos de giro en segunda categoría son súper fáciles. Debiera hacerlo. O sea, en general, el Servicio de Impuesto Interno intenta no tener abierto nada que no esté funcionando. Entonces, siempre llama a hacer término de giro, aunque seamos de segunda categoría, si no tenemos un movimiento, ¿cierto? Tenemos cese de actividad. ¿Se puede recuperar, Fernanda, dice, ¿se puede recuperar en un término de giro si existe saldo en SAC en mi registro de rentas empresariales? El SAC, Fernanda, sirve para pagar el impuesto del término de giro. El SAC se agrega, ahí tengo mi teléfono. El SAC se agrega a la base imponible del término de giro, ¿cierto? Y además después se utiliza y se rebaja al impuesto determinado. Así que sí, esa es la respuesta. Después la Fernanda también dice, buenos días, ¿cómo procede el término de giro de una persona fallecida? ¿Hay un plazo para presentar? Y si hubiese un plazo, ¿cómo se presenta en su momento de expirar? Bueno, la persona fallecida en general es, no sé si han oído hablar de muerto vivo, ¿cierto? Tiene una prolongación de 3 años para cerrar todo su proceso tributario, ¿cierto? Que está mostrado en el artículo 5 de la LIDA. Al parecer ahí puede continuar con su tributación y cerrar todos sus procesos y por lo tanto hacer el término de giro, pero no necesita hacerlo de inmediato, ¿cierto? Tiene 3 años para poder cerrar sus procesos. Hola, profe. Gregory Rodríguez. Hola, profe. En el caso de los contribuyentes del régimen ProPyme general, ¿deben calcular el 38 BIT actualizando el capital aportado? Lo pregunto por el tema que no son afectados próximamente. Justamente, Gregory, sí, así es. Lo que pasa es que así lo dice la norma del número 2, ¿cierto? Debe ser, del artículo 38 BIT, debe ser actualizado.
el capital propio. Y de hecho el recuadro o el cuadro, que si tú lo revisas en la circular también, que está mostrado ahí, la circular 62, ¿cierto? Porque estamos hablando de un 14 de 3, llama la atención, por supuesto, porque un 14 de 3 no lleva corrección monetaria, pero recordemos que eso es para la operación renta. En el caso del capital propio, sí, aparece el concepto de corrección monetaria, aparece el del capital propio tributario, ¿cierto? El capital pagado, aparece el concepto de reajustabilidad y además aparece el concepto de la depreciación, que ya lo teníamos un poquito ahí desaparecido o olvidado. Ahora, recomendación es que siempre, yo por lo menos desde EPCM Capacitaciones, siempre estamos sugiriendo que en general llevemos contabilidad completa, por este tipo de cosas, porque por Dios, bueno, ahora han pasado solo 2 años, pero imagínate, hagamos, bueno, yo sé que hay cambios, no sé cuáles son los cambios ahí, todavía son solo especulaciones, pero cuando ya han pasado 5 años, reconstituir un libro auxiliar de activo fijo, súper complicado, tenemos que actualizarlo, ¿cierto? Y tenemos que depreciarlo para terminar el giro. Creo que no tiene mucho sentido eso. Lo ideal es poder hacer todos los procesos como veníamos haciendo el 31 de diciembre del 2019 y luego, para efecto de la base imponible del D3, la base imponible de un T8, lo hacemos de acuerdo como indica la norma. Pero lo que es contabilidad propiamente tal, lo ideal es hacerlo como lo veníamos haciendo, con la corrección monetaria, con la depreciación. Sobre todo ahora que la corrección monetaria se va a elevar bastante. ¿Tenemos más preguntas? A ver, vamos a ver. Con respecto al respaldo. Ah, perfecto. Jorge Astorga dice, con respecto a los respaldos, ¿cuántos periodos hacia atrás desde el término de giro uno debe enviar al servicio? 3 años, Jorge. Y esos respaldos solo son los informes tributarios de los que hablábamos, base imponible, registro de rentas empresariales, determinación de capital propio, ¿cierto? Foliados y timbrados por el Servicio de Impuesto Interno y firmados por contador y representante legal. Anónimo, dice, buen día, si el formulario 2121 asume la fecha, ¿cómo la puedo cambiar si quiero hacer un término de giro retroactivo? Tú tienes que poner, lo que tú tienes que poner en la fecha del término de giro que tú quieres poner, pues retroactivo. Siempre el servicio va a asumir el desde, o sea, me imagino que es del 1 de enero, ¿cierto? Estás terminando en el año 2017. Va a decir 1 de enero del 2017, eso es lo que va a asumir el servicio. Tú le vas a poner 30 de junio del 2017. Así que ahí está la respuesta. Es necesario tener la desafiliación electrónica, factura electrónica para cursar el término de giro cuando eres de mercado. Anónimo, no tiene nombre, es anónimo. Cuando tienes un software de mercado, sí, de todas maneras. Son las 11:05. No tenemos más preguntas al parecer, Erika. Creo que ya estaríamos. Sí que no. Sí, ¿sí? Parece que no. Ya estaríamos entonces. Reitero, muchas gracias por la presentación, Patti. Hay una pregunta. Hay una pregunta, dicen ahí si esto va a aparecer en, ¿cómo se llama esto? En YouTube. ¿Me permites? Sí, eso mismo iba a decir yo ahora, que vamos a enviar la grabación de esta sesión al correo con el que se inscribieron y va a estar en la página de YouTube también. Ya, así que esa es eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias a todos. Erika, sí, dime. Un segundito que quería compartirle a los chiquillos algo. ¿Puede ser, por favor? Por supuesto. Espérate, pareciera que tú ya dejaste de permitirme compartir, ¿o no? Puedes compartir si quieres, nuevamente. Sí. Déjame. Compartir, perfecto. Antes que se me vayan. Por favor, no se vayan. Ya, aquí. Esto, lo que pasa es que, sí, si bien es cierto, le quería comentar, chiquillos, de que aquí hay una charla, dimos harta información, pero si por casualidad todavía te quedan dudas, tenemos nosotros en nuestra página EPCM Capacitaciones un taller grabado, ¿cierto? Tenemos estos talleres disponibles, pero dentro de esto está el término de giro. ¿Lo ves? ¿Se ve, Erika? Sí, se ve. Sí, perfecto.
Bueno, aquí es más o menos como va, son varios videos chiquitos, ¿cierto? Que vamos a ir avanzando de a poco, dependiendo un poco del tiempo que tengamos, que es lo que menos tenemos, ¿cierto? Y aquí tenemos una súper noticia, porque si en caso te interese, aquí tenemos el temario, ¿cierto? Pero para aquellas personas que están aquí formando parte, ¿cierto? De esta charla y que todavía quieren, tenemos un súper descuento, que es el 30%. El código es, ustedes escriben en la parte donde dice código de descuento, charla-uwigo. Y van a tener inmediatamente automático un 30% de descuento. El costo del curso es 80.000. Entonces, por lo tanto, ahí le rebaja el 30%. Y me imagino que aquí en este grupo también hay bastante exalumnos y por supuesto que los exalumnos son un poquito más regalones, ¿cierto? Y ellos sí tienen un 40% de descuento si es que les interesa, porque ahí en este ejercicio, en esto hacemos ejercicio de cada caso, ¿cierto? Conversamos, hablamos, hay preguntas. Es un taller grabado, pero están todas las preguntas de los colegas que se hicieron en su minuto, ¿ya? Eso sería, Erika. Buenísimo. Muchas gracias, Patti. Entonces, Está muy bueno los cursos y el descuento ahí, descuento Guido también. Así perfecto. que eso, pues, nos Bueno, vemos muchas gracias a entonces. todos. Sí, Agradezco vuestra participación, chiquillos. Se inscribió mucha gente y hay bastantes asistentes también, pero se inscriben y luego van a tener el video en YouTube. Así que, chao. Muchas gracias por todo. muchas Que estén gracias a muy los bien. participantes y nos vemos en un Adiós. próximo webinar. Chao, Chao, chao. chao.